Bien, muy buenos días y un feliz sábado a la gran familia del Clamor de Medianoche. Vamos a comenzar en esta mañana en nuestro estudio de la Palabra de Dios, iniciando con unas palabras de oración, así que les invito, donde quiera que estén, aquellos que puedan doblar sus rodillas, aquellos que puedan acompañarme en oración, de la forma que estén, para pedir la presencia del Espíritu de Dios en nuestro medio en esta mañana. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres Dios y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tenemos el privilegio aún todavía de abrir tu palabra y poder escudriñarla y estudiarla. Permite que nuestros corazones estén abiertos y estén preparados como terreno fértil para la semilla de tu evangelio. Que tu espíritu se pueda mover en nuestro medio y en medio de todos aquellos que nos están escuchando en este día. Bendición y petición que te hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estudiar un tema que diríamos que es un poco polémico en la forma que vamos a escudriñarlo. Porque, por ejemplo, el tema es sobre la crucifixión de Jesús. Pero hoy vamos a analizar un punto, o vamos a analizar la crucifixión de Jesús desde un ángulo que quizás nunca nos los hayan presentado. Al menos yo, que tengo más de 30 años en el Evangelio, nunca se me había presentado el estudio de la crucifixión como el Señor me lo ha revelado o como el Señor me ha ayudado a descubrirlo dentro de las Escrituras. Y la pregunta para ustedes en esta mañana es: ¿cuánto hizo Jesús por ti y por mí? Es una pregunta para que vayan meditando. Y usted dirá, bueno, hizo mucho, dio su vida. ¿Qué simboliza la crucifixión de Jesús y cómo nos involucra a nosotros este evento? Y yo sé que muchos están pensando, bueno, nos involucra porque tenemos que participar de la muerte de Cristo simbólicamente. Sí, eso es cierto. Pero hay algo mucho más profundo. Y al mismo tiempo hay algo mucho más estremecedor dentro de este estudio. ¿Qué es lo que hace de la muerte de Cristo el sacrificio supremo, superior a la muerte de cualquier otro ser humano? ¿Saben cuántos seres humanos han muerto? ¿Cuántos mártires hay? ¿Cuántos murieron por la causa de Dios? ¿Qué hace la muerte de Cristo algo diferente y al mismo tiempo superior a los de cualquier ser humano? Y al mismo tiempo, ¿cómo esto nos podría estar involucrando a nosotros? ¿Y de qué forma nos puede involucrar? Hoy vamos a estudiar este tema. Te aseguro y te pido al mismo tiempo que necesitarás estar sentado en un lugar firme, porque hoy tu cuerpo va a ser zarandeado. A mí me estremeció a medida que empecé a profundizar en este asunto y empecé a ver las cosas desde otro ángulo, no como me lo habían enseñado, no como acostumbran aún a enseñarlo hoy en día. Así que vino entonces la cruz y transformó completamente a todo ser humano. Y los seres humanos por la cruz fueron capaces, hablando de los discípulos, de dejar el egoísmo. Los discípulos fueron capaces de dejar toda envidia, todo orgullo, toda guerra entre ellos por causa de la cruz. ¿Qué fue lo que hizo de la cruz esto tan importante para los discípulos y al mismo tiempo que pudiera estar haciendo en ti y en mí? ¿Sabes que si encontramos la respuesta a esta pregunta de la cruz, la iglesia ya no volverá a ser la misma nunca más? ¿Sabes que desde hoy no volverás a ser el mismo o la misma nunca más? El problema es que el diablo lo sabe también y ha hecho todo lo posible para envolver en tinieblas la verdad de la cruz. Ahora, vamos a empezar con el asunto de la cruz. ¿Dónde se inició la cruz? O el asunto de la crucifixión. Los fenicios, que son los precursores de los habitantes actuales de lo que es hoy el Líbano, ellos inventaron la cruz hacia el año 600 a.C. Ellos creían en una multitud de divinidades y uno de sus dioses era la tierra.
¿Y qué sucede entonces? ¿Qué tiene que ver la tierra con la cruz? Cuando ejecutaban a un criminal, no querían que su cuerpo profanase la tierra entrando en contacto con ella al morir. Inventaron la cruz a fin de que el criminal muriese elevado de la tierra. Por eso inventaron lo que es el madero o lo que se llama la cruz. Ahora, los egipcios dice que tomaron de los fenicios la idea de la cruz y los romanos de los egipcios. Ahora, los romanos la refinaron y la emplearon para ejecutar a los esclavos que se daban a la fuga, que en los días de Jesús abundaban. La empleaban también para ejecutar a sus peores criminales. Se trataba de una muerte muy lenta, penosa y agonizante. Ahora estudiamos en el libro de Juan 19 y aquí descubrimos algo, que Pilato, quien representaba a Roma, se dio cuenta que por lo referente de la ley romana, Cristo no era reo de muerte, por lo menos no para la cruz. Ni era un esclavo fugado, ni tampoco era un criminal. No obstante, para complacer a los judíos, lo mandó a azotar. En Juan 19, del 5 al 6, si ustedes lo tienen en pantalla, dice así: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y haciendo una recapitulación para que tengan una idea, Pilato, desde que se levantó en la mañana temprano, que vinieron los sacerdotes y los escribas y los fariseos, vinieron a molestarlo tan temprano, él se dio cuenta que algo estaban tramando ellos y que no era nada bueno. Y luego en la entrevista que le hace a Jesús, digamos, no la entrevista, digamos cuando está hablando con Cristo, que lo está interrogando, esa es la palabra que estaba buscando. Cuando lo está interrogando, descubre que en Cristo no hay delito ninguno. Y él no quería tener nada que ver con Cristo. Él sabía de quién se trataba. Ahora, por eso es que le dice: tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Porque por la ley romana no hay nada que yo pueda hacer. De hecho, no hay un delito que yo haya encontrado en él para yo poder crucificar a este hombre. Y por eso le dice: háganlo ustedes. Ustedes tienen una ley. Ahora, los judíos tenían que aportar una razón para que Roma crucificara a Cristo. ¿Y cuál fue la razón? Juan 19, 7. Dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Fíjense lo que están declarando los fariseos: tenemos una ley y según esta ley debe morir. Y ahora sigue diciendo: porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y vamos a ver más tarde la connotación que tiene el asunto de la muerte de Cristo. Todo el problema de la muerte de Cristo tiene que ver con la doctrina de la divinidad de Cristo. Y por eso ellos le dicen: porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, según nuestra ley debe morir. Eso es lo que ellos expusieron frente a Pilato. Ahora, ¿a qué ley se referían los fariseos cuando decían: una ley tenemos y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios? ¿A qué ley ellos le estaban adjudicando el pecado de Jesús? Bueno, ellos se referían a la ley de la blasfemia en el libro de Levítico que Dios le había dado a Moisés. Si Pilato hubiera conocido esa ley, Cristo no habría podido ser crucificado, porque Pilato hubiera dicho directamente: no, si es blasfemo, según tu ley, tiene una forma de morir y no puede ser la crucifixión. Porque la ley no solo condenaba a muerte al blasfemo, sino que estipulaba igualmente cómo debía morir el transgresor. O sea, no solamente es ese reo de muerte, sino también decía o explicaba la ley cómo debe morir, en qué forma debe morir el reo. Ahora, si vamos a Levítico capítulo 24, versículo 16, miren lo que dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová. Y para los fariseos era una blasfemia que Cristo se hiciera llamar hijo de Dios o igual a Dios cuando le dijo: el Padre y yo uno somos. Estaba diciendo que él era de la misma sustancia que el Padre.
Entonces la ley dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Así que la blasfemia conllevaba la muerte, pero no cualquier muerte. No podías matarlo a espada, no podías lancerarlo, no podías crucificarlo. La muerte era apedreamiento. Los judíos rechazaban a Cristo como el Mesías, así que ellos tomaron como blasfemia la declaración de Jesús de ser hijo de Dios, y ese no era la primera vez que habían acusado a Jesús de esta blasfemia. Si ustedes buscan en Juan 10, 30 y 31, y está en sus pantallas, Juan 10, 30 y 31 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. En varias ocasiones los judíos trataban de apedrear a Jesús, basado en esta ley de Levítico 24. Y la ley no es que estaba mal, lo que estaba mal era que ellos querían condenar a Cristo bajo esta ley de blasfemia. Pero ustedes saben que Cristo en innumerables ocasiones se escapaba en medio de ellos y salía, podía huir y en ese momento no ser apedreado. Ahora la pregunta es, ¿por qué no pidieron permiso para apedrearlo? ¿Te has preguntado o nos preguntamos ahora mismo? Bueno, y es verdad, si hay una ley en Levítico 24 y ellos querían condenar a Cristo usando esa ley, ¿por qué no dijeron Pilato, danos permiso, vamos a ejecutar a un hombre que ha transgredido nuestra ley y nuestra ley dice que debe morir y morir apedreado? ¿Por qué no lo hicieron? Creo que Pilato hubiera dicho, sí, que yo no tenga nada que ver, allá ustedes, apedrearlo ustedes, yo no. Sin embargo, todo el tiempo le incitaron a Pilato a que lo crucificaran. Si nunca has entendido por qué a Cristo lo llevaron a la cruz, por eso es que tu vida espiritual no ha cambiado. Y si ha cambiado o está sufriendo cambios, y qué bueno, va a sufrir aún uno más, y el más grande de tu vida pudiera ser cuando hoy descubramos por qué exactamente los fariseos no deseaban apedrear a Jesús en esta ocasión, ya que lo habían capturado, y lo que le pedían era crucifixión. ¿Por qué exigían la crucifixión si no era ni tan siquiera un método de ejecución judío? Los judíos odiaban la crucifixión. Para ellos eso era una blasfemia, yo no sé ni qué palabra usar. Ellos no usaban eso. Métodos humanos o mundanos, como quisiéramos llamar los cristianos hoy en día, no usaban. Ni aún para ejecutar los juicios de Dios usaban métodos del mundo o métodos de los hombres. Se usaba el método de Dios. Y vas a ver que en el método de Dios hay dos formas de morir. Y ellos se apegaban tanto a la ley, estoy hablando del pueblo de Israel, ya no de los judíos. Recuerden que los judíos son los descendientes de la tribu de Judá que vivían en el tiempo de Cristo, hablo del tiempo de Israel. Se apegaban tanto a la ley que aún hasta para ejecutar a alguien usaban la ley. Y eso está bien, eso no está mal. Y vamos a entenderlo. Hay una razón y es importante que la conozcamos y se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, versículos del 22 al 23. Ahora vamos a entender un poco, o vamos a empezar a ir entendiendo por qué ellos pedían la crucifixión para Cristo y no el apedreamiento. Deuteronomio capítulo 21, versículos del 22 al 23, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. ¿Por qué? Sigue diciendo, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Hay una primera maldición. El colgado, si encontrabas frente al juez, y cuando hablamos del juez, no hablamos del juez civil, hablamos del sumo sacerdote de Dios. Cuando encontrabas frente al juez, frente a la ley de Dios, que este reo era pena de muerte para él, y la muerte era de madero, y ojo que ya aquí estamos viendo que existía madero en el tiempo de Moisés. Si la muerte era de madero, dice, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. O sea, hay una maldición para el que muere colgado. Pero hay otra maldición dentro de la misma ley,
Y ahora vamos a entender muchas cosas. Sigue diciendo, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Oh, hay una segunda maldición. Si tú dejas a ese reo colgado muriendo esa noche, la tierra ahora se maldice, queda maldita y es por tu causa. Y mientras yo leía esto, ahora entendía, yo decía, los fariseos y el sumo sacerdote pidieron crucifixión para Cristo. Al final la lograron crucificarlo. Y después no pusieron objeción cuando vino José de Arimatea y bajó a Cristo de la cruz y lo enterró antes de que se pusiese el sol. ¿Saben por qué no pusieron objeción? ¿Saben por qué no dijeron que los romanos hagan con ese cuerpo lo que quieran? Porque quienes lo habían crucificado eran ellos, porque ellos pidieron la crucifixión. Y cuando Pilato les dijo que yo no tengo nada que ver con esto, yo digo que caiga la sangre de él sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estaban declarando, no eres tú, somos nosotros los responsables de su crucifixión. Por lo tanto, alguien tenía que bajarlo de la cruz para no caer ellos en maldición para con Dios. Porque maldito el que muere en la cruz, pero maldito es aquel que lo puso a morir en la cruz y lo dejó morir durante la noche, lo dejó muerto durante la noche. Por eso había que bajarlo antes de la puesta del sol. Así que José de Arimatea, a él no le pusieron objeción porque en parte me estaba aliviando. Crucificamos a Cristo como queríamos, pero otro fue quien lo bajó de la cruz. Ahora, ¿sabe lo que significa para el judío la frase del versículo 23? Maldito por Dios es el colgado. Ya estás pensando, ya tu mente está funcionando conmigo. ¿Por qué querían ellos crucificar a Cristo? Si un judío cometía un crimen digno de muerte y el juez lo sentenciaba a la pena capital de apedreamiento, podía todavía el individuo tener una última oportunidad de pedir perdón. Y usted mira, ¿sí? Sí. Y esta oportunidad consistía en postrarse de rodillas. ¿Cómo moría el apedreado? No moría de pie. Moría de rodillas. ¿Cómo fue que murió Esteban apedreado? De rodillas. Y por lo menos el que muere apedreado por su pecado tenía la oportunidad de decir, Señor, estoy arrepentido. Y antes que mi ejecución o antes que el decreto de muerte sea ejecutado en mí, sea puesto en práctica en mí, quiero tener la oportunidad de pedirte perdón. Y la persona era perdonada, aunque era ejecutada. Pero si eres perdonado antes de tu muerte, tienes derecho a la resurrección. ¿Ya está tu mente junto conmigo? ¿Ya estamos avanzando y estás pensando que era en realidad lo que querían los fariseos? Pero si el juez decía debe ser colgado en un madero, eso significaba para el judío la maldición irrevocable de Dios, a lo que ahora nos referimos como el pecado imperdonable. Y de hecho un día ya estamos preparando un estudio para los viernes en la noche, en esto creemos, para explicar qué cosa es el pecado imperdonable. Y todo el mundo cree que tiene que ver exactamente con hablar o decir algo directamente contra el Espíritu Santo. Pero cuando profundicemos en las Escrituras vamos a darnos cuenta que tiene que ver mucho más que hablar directamente en contra del Espíritu Santo. Así que para un judío morir en un madero significaba la maldición irrevocable de Dios, a lo que ahora nos referimos como el pecado imperdonable o la muerte segunda. Por eso, en parte vas a entender qué es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es que no tendrás derecho a la resurrección. Te vas directo a la muerte segunda sin resucitar para recibir tu juicio. Era un adiós a la vida para siempre. Recuerda que los judíos no creían en el alma, que el alma fuese inmortal. Y esto es algo que agregué para aquellos que me estén escuchando, aquellos que piensan que cuando uno muere el cuerpo queda, pero el alma sale. Esto es un concepto griego que se introdujo en la iglesia cristiana y que desgraciadamente ha despojado a la cruz de su gloria. Para el que cree en el alma inmortal, la muerte significa simplemente la separación del cuerpo y el alma. Eso es todo, pero para los judíos la muerte era adiós a la vida.
Ahora, el pecado imperdonable o la maldición de Dios era una despedida eterna de la vida, porque en la maldición uno es abandonado de Dios, rechazado por Dios, abandonado por Dios. Y cuando te abandona Dios, desaparece la fuente de la vida, de la esperanza y de la seguridad. En eso consiste la maldición. Y los judíos sabían esto. Si Dios te maldecía, ya no había solución para ti. Ellos conocían cuál fue la muerte que experimentó Sodoma y Gomorra, la muerte segunda. Ellos, los de Sodoma y Gomorra, no resucitarán después del milenio con los impíos. Ya ellos recibieron su recompensa por adelantado, al mismo tiempo que servían de ejemplo para todos nosotros. Así que cuando clamaron crucifícale, no solo estaban pidiendo la muerte de Cristo, sino que también querían traer sobre Cristo, ¿qué cosa? La maldición de Dios. Ahora vas a ir entendiendo un poco lo que está pasando. Todavía falta más. ¿Hay algo más profundo? Hay algo más profundo. Satanás instó a estos hombres a que ellos crucificaran o mataran a Cristo usando la misma ley de Dios y pretendiendo convertirlo a él en maldición para el Padre. Y Satanás estaba aprovechando que Cristo estaba cargando la culpa de nuestros pecados. Y hago énfasis en esto, Cristo solo estaba cargando la culpa de nuestros pecados. Enseñan por ahí que los pecados son puestos sobre Cristo. Cristo no carga pecado de nadie. Cristo lo que carga es la culpa. Es como que yo me presente ante un juez y le diga, ¿cuáles son los casos que hoy están aquí siendo acusados por infracción de la ley de tránsito? Y ahí salen 10 personas. De estos 10 están acusados de infringir la ley del tránsito. Y ahora yo le digo al juez, bueno, yo quiero pagar la deuda que ellos tienen por la infracción. Su infracción nunca es sobre mí. No se me pone en el papel, bueno, Eugenio ahora fue el que infringió la ley, por tanto él es el que va a pagar. No, así no es. Simplemente que la culpa de ellos, el pago de su culpa, la voy a pagar yo. Por eso es que en el santuario, cuando en el día de expiación, ¿qué se hacen con los pecados que están en el lugar santísimo? No se desaparecen, en el lugar santo. Los pecados que están en el lugar santo, en el día de expiación, hay que expiarlos, hay que limpiar el santuario, se ha contaminado el santuario. De hecho, muchos judíos no creen en el cristianismo porque el cristianismo enseña, como dice la Biblia, que los pecados están dentro del santuario y están contaminando el santuario y tiene que venir el día de expiación para limpiar los pecados del santuario. Y usted dirá, pero eso no es lo que está escrito en la ley que Dios mandó a Moisés. Sí, pero ellos alegan que en el santuario celestial no hay pecado. Eso fue en el santuario terrenal. Y esto lo digo aclararlo por si hay alguien que cree de esta forma. En el santuario celestial sí están los pecados tuyos y míos. Y hay que eliminarlos del santuario. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se eliminan? No es que con una oración ahora se limpió el santuario. Los pecados tienen que ir a parar a la cabeza de alguien. Y no es de Cristo. Por eso se cogen 2 machos cabríos, uno por Jehová y otro por Azazel. Y el de Azazel simbólicamente se impone las manos, poniendo todos los pecados que hay en el santuario en la cabeza de ese macho cabrío, representando a Satanás. Génesis 3:15. Este te herirá en la cabeza y tú le dirás en el cancañal. Los pecados que Satanás ha provocado en el mundo son los que van a matarlo a él, porque irán sobre él. Y esto lo explico para que entendamos un poco. Entonces, lo que querían los judíos con relación a Cristo era convertirlo en maldición. Y Satanás decía, si usamos toda la culpabilidad del pecado contra él, y con esta ley que Dios mismo le mandó a escribir a Moisés, entonces no le quedará más remedio al Padre que rechazar al Hijo. ¿Te vas dando cuenta
cuán complicado se está poniendo el asunto y cuán peligroso ya se está poniendo el asunto. Porque ahora surgen preguntas en ti y en mí. Dice Isaías 53, versículo 4 y versículo 10. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice versículo 10, con todo eso, fíjese, con todo eso que se viene repitiendo desde el versículo 4, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vamos a entender un poquito este asunto, lo que pasó con Cristo, estudiando la historia de Génesis 15, versículos del 13 al 16, y de Josué capítulo 10. Y yo sé que tú te vas a preguntar, ¿y qué tiene que ver Génesis 15 con Josué capítulo 10? Vamos allá. Génesis 15, versículos del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y ahora termina el versículo 16. Ojo con el final. Dice así, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y para que entiendas qué iba a hacer Dios con los amorreos. ¿Quiénes eran los amorreos? Los amorreos era una forma arcaica de llamar a los cananeos, le decían amorreos. ¿Y qué pensaba Dios hacer con los cananeos? ¿Pensaba destruirlos? No. ¿Y por qué le dice a Abraham? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Quiere decir que ¿podría llegar un día a su colmo la maldad del amorreo? Sí. No era ese el plan de Dios, matar a los amorreos. La voluntad de Dios era que Abraham pudiese dar testimonio a los amorreos de manera que también estos formasen parte del reino de Dios. Por eso es que Dios le habla a Abraham de los amorreos. ¿Por qué? Porque Abraham le sirvió de ejemplo. Abraham le fue el Melquisedec a estos amorreos. Un día tenemos que estudiar el asunto de Melquisedec. Estamos muy confundidos con el asunto de Melquisedec. Me acordé ahora porque lo mencioné. Los amorreos tuvieron tiempo, los cananeos tuvieron tiempo y tiempo suficiente por generaciones y generaciones de conocer a Jehová a través de su siervo y de su profeta Abraham. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Josué 10, 24 al 27? Ahora vemos a Josué, ya pasó el tiempo de Abraham, Abraham murió, ahora resulta que Israel se fue a Egipto, se quedó en Egipto, se acomodó en Egipto al final terminó siendo esclavo, porque hubieron dos señales. Primero les impusieron impuestos y aún así no se fueron, y luego les impusieron trabajo y luego los esclavizaron. Y se acomodaron tanto que nunca se levantaron de Egipto. Y hoy en día hay tanta gente en la iglesia y en sus casas que uno les dice, salte de la ciudad al campo. Y están tan acomodados y viendo las señales, viendo las cosas, que no se mueven. No, me va a dar tiempo a última hora. Voy a esperar un último intento. Yo no sé si eso sea verdad. A lo mejor no hace falta. Yo no creo que haya que irse al campo. No creo que sea así tan extremo. Eso le pasó al pueblo de Israel. Y se quedó en Egipto. Y se quedó esclavo de Egipto. Y llegó Moisés. Y Moisés lo liberó y lo sacó. Dios lo sacó a través de Moisés. Ahora Moisés muere y está Josué conquistando la tierra prometida. ¿Cuál tierra? La de los cananeos, de esos amorreos que tuvieron tiempo de conocer a Jehová. Sí. ¿A través de quién? De su profeta Abraham. Josué 10 del 24 al 27. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿De qué rey estamos hablando? Estamos hablando de esos 5 reyes específicos y especiales
que decidieron unirse creyendo que podían destruir a Israel. Tienes que buscar la historia, léelo en tu casa. Esos reyes se unieron y dijeron, juntos seremos más fuertes. ¿Y qué significa unirse contra Israel? Vamos a verlo más adelante. Sigamos con el versículo 25. Y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis, así como los pondrá en tierra bajo nuestros pies. Y sigue diciendo, versículo 26, ojo con lo que vamos a leer ahora. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos. Oh, ¿qué ley está usando Josué? La ley de Deuteronomio. Y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, no llegó a la noche, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. ¿Cumplió Josué con la ley de Deuteronomio? Deuteronomio capítulo, se me fue aquí de la pantalla, 21, versículos 22 y 23. Lo colgaron en un madero, y luego a la puesta del sol, o justo antes de que se pusiese el sol, los bajaron de ese madero. Ahora, ¿cuál era o cuál fue el problema con los cananeos? ¿Por qué Josué les dio esas muertes de maldición irrevocable de Dios a estos 5 reyes cananeos? ¿Por qué le dieron esa muerte a ellos? Esto es lo que pasa. Los cananeos tuvieron suficiente tiempo y oportunidad de aprender de Dios con Abraham. Así que ahora, en tiempos de Josué, toda tribu de amorreos que atacaba a Israel lo hacía primeramente, y esto es lo que no entendíamos y no entendemos nosotros. Lo hacían primeramente en el nombre de su Dios, por Baal, por Astarot. Y segundo, estaban declarándole abiertamente a Israel que estaban rechazando al Dios de Israel. Pero estos 5 reyes en particular se dijeron, si nos unimos somos más fuertes. Quiere decir que los amorreos, los cananeos, cada vez que se levantaban contra Israel, estaban declarando, a ese Dios que nos presentaron, no nos interesa. Y venimos aquí en nombre de nuestro Dios, que es más fuerte que ese Dios. Y hacemos guerras al pueblo de Dios, declarando que nunca o no hemos aceptado y nunca aceptaremos a su Dios. Por eso es que el Goliat le dice a David, entre tantas cosas, tu Dios es débil. Y ustedes son un pueblo débil. Estos 5 reyes habían pasado el punto de no retorno. Habían vuelto la espalda a Dios en forma voluntaria, y enseguida Josué los mató y los hizo colgar en 5 árboles, usando el símbolo de la maldición irrevocable de Dios. ¿Qué estaba diciendo Josué al pueblo? Todo aquel que ataque ahora a Israel manifiesta un rechazo voluntario y final hacia el Dios del cielo, habiendo sobrepasado por su impenitencia el punto sin retorno. La maldición de Dios pesa sobre el que así procede. Entonces lo que deseaban los judíos, incitados por Satanás, ¿qué era? Si ya se te hizo más claro, era que Cristo cayera en maldición, que experimentara la segunda muerte, que es la muerte eterna. Buscaban que Dios tuviera que destruirlo usando su propia ley. A este punto vamos a regresar más tarde, porque este es un punto clave. Y la pregunta es, ya conocemos lo que deseaban los judíos. Ya conocemos lo que deseaba Satanás, por supuesto, que fue el que lo estaba inspirando a ellos, los instigaba, les soplaba en sus oídos. Ya conocemos eso. Y conocemos que Cristo murió en la cruz.
Pero la pregunta es, ¿accedió Dios a lo que ellos querían? ¿Qué querían ellos? Que Cristo llegara a ser ante Dios maldito. ¿Satisfizo Dios el deseo de ellos? ¿Puso su maldición Dios sobre su propio Hijo? ¿Cuál será la respuesta? Romanos 8, 31 y 32, y está en sus pantallas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en él todas las cosas? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Ahora bien, por lo tanto, Jesús sí experimentó la muerte eterna por ti y por mí. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Experimentó Cristo la muerte eterna por ti y por mí? Sí. ¿Llegó a aparecer ante el Padre como una maldición? Sí. Segunda de Timoteo 1, del 8 al 10, dice así: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y siempre aclaro varias cosas acá. Cristo quitó la muerte. ¿Qué muerte quitó? Bueno, obviamente no es la primera muerte, no es esta muerte que yo voy a experimentar o que han experimentado mis familiares y mis seres queridos. La muerte que experimentó Cristo es la segunda. ¿Y por qué no fue la primera? O sea, la muerte que él eliminó, ¿por qué no es la primera? Porque si hubiera eliminado la primera, nadie más hubiera muerto. Así que obviamente hablamos de la segunda muerte. Y esto lo aclaramos por eso. Y cuando aclaramos que no estamos bajo el peso, la condenación de la ley, hay muchos cristianos que hablan de eso y no es mi punto hoy, solamente aclaro lo siguiente: ¿qué es la condenación de la ley? Que mientras yo no tenga a nadie que pueda limpiar mis pecados, yo estoy bajo la condenación. La ley pide algo: la muerte. Pero a esas tribus del norte que nunca regresaron a reconstruir el templo en tiempos de Nehemías y Esdras, y solamente vino la tribu de Judá y la de Benjamín, pero no se menciona porque es muy pequeña, y por eso existen judíos hoy en día, solamente judíos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Cristo solo regresó la tribu de Judá, las otras tribus no regresaron. Ahora Pablo les estaba diciendo: ustedes que creyeron que ya no teníamos ningún tipo de solución, que no había esperanza para nosotros, sí, ya no estamos bajo el peso de la ley, en el sentido no que la ley es mala, sino que la ley dice que si eres pecador debes morir. Ya alguien murió por nosotros, ahora ese peso ya no es sobre nosotros. Si alguien viene y paga mi culpa de tránsito por yo haber transgredido la ley, ahora ya no tengo más culpa de tránsito porque fue pagada. Ese es el punto. No es que ya yo no cometo pecado, no tiene nada que ver con eso. Solo me salgo un poco del tema para que nadie vaya a malinterpretar el asunto de la ley. La gente no entiende bien lo que es el estar bajo la ley, bajo la gracia. ¿Sabes qué era lo que sentía Jesús o qué estaba experimentando Jesús cuando clamó a su Padre justo antes de morir? Abba, Padre, perdón, Elí, Elí, lama sabachthani. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has dejado?
dice esta versión. En el lugar, en el original dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? De hecho, significa lo mismo, ¿por qué me has dejado? Y leo aquí de la sierva del Señor, deseado a toda la gente, página 701, párrafo 1. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Resulta que Cristo no puede ver el rostro del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Y sigue diciendo, con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. ¿Qué fue lo que leí? El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. ¿Ver qué? Lo que había detrás, lo que seguía, el futuro. No lo podía ver. ¿Estás entendiendo este punto? La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de sacrificio, de su sacrificio por el Padre. Un momentico, ¿ustedes están leyendo bien lo que yo estoy leyendo? La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro vencedor. No se veía saliendo vencedor. Ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. No se veía siendo aceptado su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Al sentir que Dios lo había desamparado, él estaba experimentando la posibilidad a la esperanza de la resurrección o el derecho a poder resucitar. En términos de lo que describe el lenguaje arameo, con relación de lo que Cristo percibía, era que cuando él sintió el abandono del Padre, la esperanza de la resurrección lo abandonó igualmente. Ya no podía mirar al Padre con sentimientos de esperanza y seguridad. ¿Te imaginas entonces qué fue lo que pasó con Cristo? Ni se veía resucitando, ni veía que su sacrificio iba a ser aceptado por el Padre. Ahora se había acabado toda esperanza. Siguiente cita. Estas tinieblas, que eran tan profundas como la medianoche, sin luna ni estrellas, no se debía a ningún eclipse ni a otra causa natural. Era un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones ulteriores. Eso que dicen que el Padre tuvo que quitar su rostro para no mirar al Hijo por los pecados, el Padre nunca dejó de quitar el rostro por el Hijo. No. Eso no está registrado en ninguna parte. Lo que pasó fue que el Padre permitió que densas tinieblas rodearan a su Hijo. Y entonces era Él el que no veía al Padre. Siguiente cita. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese figurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Cristo estaba ahora pisando el lagar solo.
queriendo decir que a pesar de que toda esperanza de salvación había desaparecido, aún así continuó hasta consumar su sacrificio por ti y por mí. ¿Te imaginas eso? Que llega un momento, porque si yo hubiera llegado a ese momento, que soy humano, y de momento me veo perdido porque no siento la presencia del Padre, no veo al Padre, no puedo ver más allá, el Padre me cortó hasta los pensamientos, no puedo ni imaginarme más allá, todo lo que veo o lo que me parece que estoy viendo es rechazo de parte del Padre. Ahí mismo me hubiera preocupado un poquito por mí. Espérate un momentico, ¿qué está pasando aquí? Y Cristo, a pesar de todo eso, continuó el proceso de cumplir con lo que estaba haciendo y al final murió con las palabras de Job. No usó las palabras de Job exactamente. Murió diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero aparentemente el Padre lo había rechazado. Aparentemente el Padre lo había abandonado. Aparentemente el Padre le quitó toda esperanza, toda visión, todo consuelo, toda expectativa. Se lo había quitado todo. Y a pesar de eso, Cristo le dijo al Padre: a pesar de todo esto, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe qué dijo Job? Aunque él me matare, en él esperaré. Jesús dijo: aunque él me rechazare, aunque mi sacrificio no haya servido como yo pensé que iba a servir, pero a él le entrego mi vida. Sintió la agonía del abandono de Dios, sintió la desesperación, la angustia, el tormento de lo que sentirían los impíos cuando se empiecen a consumir por las llamas eternas. No es lo mismo, hermano, morir con la esperanza de poder volver a vivir o a ver a Dios, a morir sin la esperanza de ver a Dios. ¿Sabes por qué esta muerte, como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte? ¿Qué es sombra de muerte? Esta muerte es una sombra de la verdadera muerte, que es la segunda. Y la gente muere con angustia en esta muerte, por gusto. Porque de esta muerte, de la sombra de muerte, esta primera, van a resucitar todos. Todos, hermanos, todos. Tanto los justos como los impíos. ¿Sabías eso? El problema está que no todos van a resucitar en el mismo momento. Los justos resucitarán en un momento y los impíos en otro momento. Los justos para vida eterna y los impíos para perdición eterna. Pero de que se van a levantar de esta muerte, todo el mundo se va a levantar, menos Sodoma y Gomorra. Porque ellos sí padecieron la segunda. Para ellos no hay un doble juicio, es uno solo. Hasta aquí deberíamos meditar algo. Y aparentemente me voy a salir del tema y no, tiene que ver con el tema. Estamos muy preocupados por la ley dominical. Son muy pocos los cristianos con los que yo hablo, los adventistas del séptimo día con los que hablo, que no me mencionan la ley dominical. Son muy pocos, los puedo contar con esta mano. Estamos preocupados de qué comeremos cuando llegue la crisis. Y no estamos pensando en que cuando llegue el momento de la crisis, Dios te va a parecer tu enemigo. Y si tú en el tiempo de bonanza no te has llenado de Él, no has alimentado tu fe, no has alimentado la naturaleza de Cristo que tienes dentro de ti, no vas a sobrevivir frente a eso. Porque te preparaste mucho en tu mente para la ley dominical. Y hay muchos predicadores de la verdad presente que lo que saben predicar nada más es ley dominical. Pero el pueblo no se está preparando para padecer lo mismo que padeció Cristo. ¿Te parecerá Dios tu enemigo? Sí. ¿Te parecerá que te va a desamparar? Sí. ¿Te parecerá que no va a escuchar tu oración? Sí.
pero estamos preocupados por ley dominical. La ley dominical, perdóneme la frase, es bobería con esto. Y hay mucho más que lo vamos a presentar en próximos estudios. Ustedes no se imaginan de cuáles son los engaños que Satanás está preparando para nosotros, y estamos preocupados por la ley dominical. ¿Te imaginas pasar por esto? ¿Estarías dispuesto como Cristo, que a pesar que vea todo a tu alrededor destruido, con Dios que parece estar en tu contra, aún así querrías seguir haciendo su voluntad, defendiendo su honor y predicando su palabra? No estamos preparados, hermano, porque estamos enfocados para otro lado y no miramos al frente. Y cuando leemos el sacrificio de Cristo en la cruz, lo leemos como nos han enseñado. El Salvador, el sacrificio que hizo, sí, hizo un gran sacrificio, pero tienes que profundizar en el sacrificio que hizo, porque lo mismo que le pasó a él te va a pasar a ti. ¿Saben por qué el Sanedrín acusó a Cristo? Por su doctrina. Y como enseñamos en el estudio de anoche, ¿eran las doctrinas de Cristo diferentes a las que enseñaban en la sinagoga? ¿A las que enseñaban los fariseos? Sí lo eran. Y nosotros no nos percatamos, hermano, de que lo mismo nos va a ocurrir a nosotros. Vamos a ser condenados por enseñar a Jesús y su doctrina. Ahora vamos a entender qué significan estos textos de que el Padre hace algo por Jesús. Hechos 5:30. Ahora ustedes van a leer unos textos que mucha gente usan, y estos son gente como los testigos de Jehová y otros más. Y dice así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿Quién fue el que levantó a Jesús? El Padre. Este versículo parece que está un poco confuso. Vamos a seguir leyendo otro. Hechos 13:30. Leímos 5:30, ahora 13:30. Mas Dios le levantó de los muertos. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquel dice, de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Segunda de Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿cómo? Me dice que él levantó, y la gente dice, no, pero eso hay que entenderlo de la forma que escribían. Pero ahora, segunda de Corintios 4:14, Pablo, que sí habla muy directo, está diciendo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y esto lo traigo a coalición porque tiene que ver con lo que vengo hablando y al mismo tiempo con lo que enseñan por ahí. ¿No era Cristo como el Padre? ¿No dice Cristo, yo mi vida doy cuando quiero y cuando quiero la vuelvo a tomar? Nadie me la quita, sino que yo la doy voluntariamente, porque este poder, este mandamiento recibí del Padre. O sea, ¿no es Cristo el dador de la vida? Él no es la resurrección. ¿Y cómo es que estos textos me están diciendo que el Padre fue quien resucitó al Hijo? Pero si ya entendiste lo que veníamos hablando anteriormente, ahora vas a entender lo que pasó. ¿Cristo fue a la tumba con esperanza o sin esperanza? Sin esperanza. ¿Fue a la tumba con la certeza de que el Padre había aceptado sacrificio o sin la certeza de que el Padre había aceptado sacrificio? No había certeza. ¿Fue a la tumba gozoso porque se despidió del Padre o se fue a la tumba con la idea de que el Padre no quiso saber de él o apartó su vista de él o apartó su persona de él? ¿Se fue a la tumba creyendo que iba a ser glorificado o no?
¿Se fue a la tumba pensando en que iba a padecer la segunda muerte? Sí. ¿La muerte eterna? Sí. ¿Había el Padre aceptado su sacrificio? Para él, no. ¿Lo quería el Padre al lado de él de nuevo como estaba antes? Para Cristo, no. A Cristo le parecía que no. Y ahora vas a entender que aunque Cristo tiene vida en sí mismo, no podía resucitar si él quisiera cuando él quisiera. Porque el Padre tenía que dar la orden, porque hasta ahí el Padre permitió que muriera sin esperanza, sin consuelo, solo. Entonces ahora entiendes qué pasó. La pregunta siempre ha sido, ¿resucitó Jesús por su poder o el Padre tuvo que resucitarlo? Déjenme decirle, queridos hermanos, para aquellos que tienen duda, el Padre no tuvo que resucitar a Cristo. Cristo resucitó por su propio poder. Entonces aquí la Biblia dice que el Padre fue quien lo resucitó. Ahora vas a entender por qué un ángel tuvo que ir a la tumba y llamar a Cristo. Ven acá, ¿no podía Cristo resucitar él mismo y levantarse y presentarse ante el Padre? ¿Por qué tuvo que venir un ángel? Y si ese ángel no hubiera venido, se hubiera levantado Cristo, no hubiera podido. Porque la historia de Esther dice que cuando tú te presentabas ante el rey sin haber sido ordenado o llamado o convidado, podías morir. Y Cristo no podía presentarse ante el Padre si el Padre no lo había llamado. ¿Sabe por qué? Porque hasta ese momento el Padre dio señal de que yo no te voy a llamar más. Yo no quiero saber de ti. Así que a partir de ese momento, para que Cristo se pudiera presentar al Padre, tenía que el Padre llamarlo. Entonces, leo de la cita. La tienen ustedes en pantalla allí. Aquí está la cita, se me había ido la pantalla. Dice así: entonces el ángel del cielo, con una voz que hizo temblar la tierra, exclamó: tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal fuera. La muerte ya no podía ejercer más dominio sobre él. Jesús se levantó de entre los muertos triunfante y vencedor. La hueste angélica contempló la escena con solemne reverencia, y cuando el Señor salió del sepulcro, los ángeles resplandecientes se postraron en tierra y lo adoraron y lo alabaron con himnos de victoria y de triunfo. Si el ángel lo hubiera resucitado, no iban a poder adorar a Dios. En este caso, perdón, a su Hijo. Pero Cristo sí resucitó, el ángel tuvo que llamarlo. ¿Y cómo lo llamó? No le dijo como a Lázaro, Lázaro, sal fuera. No le dijo, Jesús, sal fuera. No lo llamó igual como cuando Cristo resucitó a Lázaro. Es el énfasis que estoy haciendo. El ángel ahora llama a Jesús por el título de él. ¿Cuál es el título de él? Tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Entonces el ángel estaba anunciándole al Hijo de Dios, al que es igual a Dios, al que es omnipresente, omnisapiente, al que es divino igual que Dios, le estaba diciendo, tu Padre te llama. No le estaba diciendo, levántate. Si le hubiera dicho, levántate, entonces sí habría creído que cuando Pablo dijo, el Padre que resucitó al Hijo, entonces hubiera creído que el Padre fue quien resucitó a Jesús. Y muchos testigos de Jehová creen esto, de que Jesús, el Padre, lo tuvo que resucitar. Pero tienes que entender el contexto de lo que pasó en su muerte para que entiendas. Ahora Cristo tuvo que esperar en silencio en la tumba a que el Padre lo llamara. Y no estaba despierto, estaba muerto. ¿Cómo lo puedo explicar? Yo no lo puedo explicar y tú tampoco,
Por lo tanto, no quieras averiguar cómo. Solo ten presente esto y siempre pongo el mismo ejemplo. Así como yo tengo el poder de decir y la autoridad, me voy a acostar a dormir y me voy a levantar a las 5 de la mañana porque es el horario que quiero levantarme. Dios, Jesús puede decir claramente, yo voy a morir y voy a resucitar cuando quiero. Porque yo doy mi vida cuando quiero y cuando quiero la vuelvo a tomar. Pero Cristo estuvo en la tumba sin saber qué pasaría con él hasta que escuchó esa voz del ángel Gabriel. Tú, hijo de Dios, tu Padre te llama. Sal fuera. La Biblia declara que el Cristo se hizo hombre en su encarnación. Filipenses 2, del 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo tanto, y dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es la doctrina de la kenosis, es como se llama. Cristo se hizo hombre, pero no se despojó de su divinidad. El que vino a morir por ti y por mí fue Jesús. La parte humana fue la que vino y descendió. La parte, para que tengan una idea y lo entiendan bien, la parte omnipresente, esa parte omnisapiente, esa parte que es igual a Dios, fue la que se quedó. Pero esta humana siguió siendo una parte humana divina. Y es una parte de Dios, pero es la parte humana. Y Cristo no perdió su omnipresencia en ningún momento, simplemente que hizo separación de su omnipresencia con la parte humana. ¿Cómo podemos entender eso? No sé, solo sé que así lo dice la Biblia y el Espíritu de Profecía. Cristo tuvo que crecer en todo, en el conocimiento, en sabiduría y en fe para con Dios, pues había depuesto el uso de sus facultades divinas. Ahora bien, por eso fue que Jesús, cuando era bebé, él sabía que era Dios, que era Jesús, que era como Dios. Él sabía que era el Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que Jesús, cuando nació siendo un bebé en los brazos de María, él decía, yo sé que yo soy Dios, que me hice pequeño y ahí estoy en brazos de María? Lo que pasa es que no puedo hablar porque un bebé no habla, sino mamá sale corriendo. Eso no fue así. Jesús tuvo que aceptar por fe, cuando creció, que él era el Hijo de Dios. Y tuvo que aceptar por fe, cuando murió, que él era la ofrenda de Dios. Y pasó por todo lo que pasó, y a pesar de lo que el Padre le permitió pasar o experimentar, confió en su Padre. Y leo esta cita para ustedes. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre, y al pasar de la niñez a la adolescencia no frecuentó las escuelas de los rabinos. No. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Y hoy quiero hacer un énfasis para ti y para mí. ¿Quiénes son los rabinos modernos hoy en día? Esta es la parte que a algunos cristianos, a algunos adventistas no les gusta escuchar. Esta es la parte donde dicen que se bloquea sus mentes. Porque lo mismo que enseña el liderazgo de ahora es lo mismo que enseñó el fariseísmo de antaño. Y a Cristo los fariseos llamaban a María. ¿Sabes qué le decían a María? Tu hijo es un hijo rebelde. ¿Sabes lo que es decirle rebelde al Hijo de Dios? Y María se avergonzaba y quería hablar con Jesús. Mira, no digas estas cosas delante de ellos. Y el ángel, Gabriel, tuvo que venir a decirle directamente, olvídate de lo que ellos le enseñan y de lo que enseñan allí. Tu instrucción es la que Dios manda. Pero le están diciendo al Hijo de Dios rebelde. No importa.
¿Seremos tú y yo rebeldes por no aceptar las instrucciones del Sanedrín moderno del 2023? Sí. Seremos acusados de rebeldes. Pablo declara que Cristo abolió la muerte por todos. ¿Cuál muerte? Porque nosotros seguimos muriendo. Bueno, ya ese punto ya lo vimos. Ahora bien, Dios no puso su ira o maldición sobre Cristo por ninguna blasfemia, sino por otra razón bien distinta por nosotros. Y esta es la parte que quiero que entendamos. Dios no puso una maldición por Cristo porque ahora Cristo blasfemó o hizo algo. Gálatas 3, 10 y 13 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y ahí estaba citando Deuteronomio 22. Ahora, Deuteronomio 27, versículo 26, dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. ¿Qué significa redimirnos de la maldición de la ley? Somos malditos nosotros por querer convertir en maldición al Hijo de Dios. Y tú me dirás, ¿nosotros somos malditos porque queremos convertir a Cristo en maldición? La pregunta es, ¿cuál será el pecado que me hace maldito? O sea, ¿qué cosa hago yo para declarar o querer hacer a Cristo en maldición como lo hicieron los fariseos? Es cuando dejamos de mirar a Dios, es cuando no le reconocemos, es cuando no lo ponemos en primer lugar. ¿Cuándo es que nosotros dejamos de mirar a Dios y de hacer todas estas cosas? Cuando observas la ley de Dios, pero no la guardas. Y yo sé que en tu mente está, ¿cómo? Cuando observas la ley de Dios, pero no la guardas. Te voy a explicar. Los fariseos reconocían la ley. ¿Sí o no? Sí. Y por lo tanto observaban la ley, pero lo hacían sin Dios. Y este es el punto que quiero que entiendas. Los que observan la ley lo hacen sin Dios. Los que guardan la ley lo hacen con Dios. Los que observan la ley lo hacen sin Dios. Los que guardan la ley lo hacen con Dios. Eso lo vamos a entender ahora. Cuando tú observas la ley de Dios sin tenerlo a Él en tu corazón, comienzas a agregarle a la ley tu propia justicia. La empiezas a mirar según tu lógica, le empiezas a dar tu propia interpretación, le empiezas a quitar y agregar según tus propias ideas. Así que al final terminas adornando, reordenando y definiendo a la ley de Dios con tus propios conceptos, y lo que tendrás como resultado será tu propia tradición humana. Y pudieras tener en tu iglesia tu propia tradición humana. Por eso fue que Cristo les dijo a los fariseos en Marcos 7:9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Hay un pastor adventista que dijo que no necesariamente tenía que ser el sábado el día de reposo para guardar. Él dijo que se puede escoger otro día. Lo importante es escoger un día. Es un pastor adventista y no cualquier pastorcito. Lo importante es escoger un día. Y mi pregunta ¿es importante escoger el sábado, que fue el día que Dios escogió, o yo puedo escoger otro día? Lo importante para Dios es que tú hayas escogido otro día. O cualquier día, pero escogiste un día. Otro líder decía que se puede agarrar botellas de agua, escribirle Jesús te ama, irse para los parques y las canchas de la comunidad y empezar a repartirlo y compartir allí con todos los que estaban en el deporte. En el sábado. Y eso es lo que hablamos ayer sobre el sábado. El problema es que cuando no tenemos a Dios dentro de mí, ahora yo empiezo a acomodar el sábado. Yo no creo que se pueda ser tan estricto.
Yo no creo que la ley que sea así exactamente. Dios lo que mira es el corazón. Y lo que mira a Dios es la intención. No estoy en la casa leyendo la Biblia, no estoy orando con Dios, pero Él está viendo la buena intención que tengo con mi comunidad. Y ahora te hago la pregunta, hablando del sábado. ¿En el sábado se debe hacer lo que es correcto o lo que es bueno? Y para que medites un poco y pienses, recuerda algo. Todo lo bueno no es correcto practicarlo en todo momento. Todo lo que es correcto sí es bueno practicarlo en todo momento. Es al revés. Pero el diablo siempre nos usa a nosotros para que cambiemos nuestra connotación detrás de una buena acción. Esto es bueno. Y así hemos cambiado la ley de Dios. Y así hemos cambiado las doctrinas de Cristo. A la enseñanza bíblica de que el Padre es el único Dios y es un Dios personal, ahora se le agregan dos cabezas a ese Dios y lo hacemos un Dios trino, dejando así de ser un Dios personal y convirtiéndolo en un Dios compuesto. Así es como estamos nosotros guardando la ley de Dios sin Dios. Empezamos a agregar cosas. Cristo declaró que la adoración es al Padre. Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y la Biblia declara que también se le debe honra y adoración tanto al Padre como al Hijo, porque el Padre así lo ordenó. Mateo 14:32 y 33. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Pero hemos cambiado. ¿Sabe cómo hemos cambiado? Cuando los discípulos le dijeron a Cristo, Señor, enséñanos a orar. En la oración modelo que Cristo enseñó en su palabra nos enseña que la oración se eleva al Padre. Y por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en otra ocasión Jesús declaró, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Así que la oración modelo se dejó bien claro que la oración es al Padre y al finalizar lo pedimos en el nombre de Jesús o por la sangre de Jesús o en los méritos de Jesús. Pero todo es a través de Jesús. Y el liderazgo enseña todo lo contrario y en sus oraciones dicen así, querido Espíritu Santo. ¿A quién están adorando? Oramos a ti en esta mañana, porque tú eres Dios y a ti te pedimos y en tu nombre pedimos. Eso es lo que yo veo hoy moderno. Les leí al principio, los que observan la ley lo hacen sin Dios, los que guardan la ley lo hacen con Dios. Porque cuando tú guardas la ley con Dios, tú no andas mirando qué cosa sería bueno introducir aquí o no. Tú andas mirando cómo Dios me dice en su palabra que debo actuar, cómo me dice que debo adorar, a quién me dice que debo adorar, quién me enseña en su palabra que es Dios o quién es Dios. Cristo dice en Apocalipsis 22:19, y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hemos eliminado las profecías y los libros de la Biblia que hablan de profecía. ¿Por qué? Porque nos han enseñado nos están enseñando de que eso no está bien. Por eso el Sanedrín, cuando confeccionaban leyes, tenían más leyes rituales de ancianos que de la propia ley de Dios. Y lo poquito que tenían de la ley de Dios estaba entremezclada con las cosas de los ancianos, que no se conocía. Y hoy en día está pasando lo mismo. Y estamos declarando a Cristo que sea maldito en la cruz cuando no reconocemos su ley, cuando no obedecemos sus mandamientos, cuando no queremos aceptar sus doctrinas.
tal y como están en la palabra de Dios. Estamos haciendo lo mismo que los fariseos y que sumo sacerdote. Tenemos que declararlo impuro, abominable ante los ojos de Dios. Y otra forma de acarrear la maldición de la ley sobre nosotros es cuando preferimos obedecer primero a los hombres antes que a Dios. Son esa gente que dice, hay que serle fiel a la iglesia. Cuidado. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 5, versículos del 26 al 30? Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ojo con la pregunta del sumo sacerdote, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿En el nombre de quién? De Jesús. ¿Te van a acusar a ti y a mí de estar enseñando en el nombre de Jesús? ¿Sabes por qué te van a enseñar que acuse en nombre de Jesús? Porque para ellos lo que tú anuncias en el nombre de Jesús, aunque esté en la Biblia, es blasfemia. Así que lo acusaron, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y la doctrina de los discípulos y de los apóstoles, ¿era la doctrina de los fariseos, del Sanedrín, o era la doctrina de Cristo? Y sigue diciendo, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, le dijo Pedro. Y me gusta la actitud de Pedro, porque hoy en día cuando tú tienes que señalar algo a la iglesia corporativa, al liderazgo, ¿sabes? Yo tengo miembros de la familia que se oponen. No hables así. Tengo miembros que me escriben. No hagas esto. No te enfrentes. Hay que ser prudente. Wow. Y anoche decíamos nosotros que hoy en día a la cobardía, para ponerla bien bonita y no ponerla tan negativa y tan mala, decimos no es cobardía, es prudencia. ¿Saben qué le dijo Pedro en la cara a los miembros del Sanedrín? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. O sea, ese Dios que ustedes quisieron que su hijo apareciera abominable frente a él, él lo levantó, al final lo redimió. Y sigue diciendo, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿Quiénes querían convertirlo en algo maldito? Ellos. ¿Y a quién estaba señalando Pedro? A ellos. Menos mal que Pedro no usó la prudencia como hoy en día muchos quieren usarlo. Hay tres cosas, hermanos, por las cuales seremos acusados. Seremos acusados por enseñar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús encierra profecía, compromiso, consagración, abandono del pecado, confianza, fe, etcétera, etcétera. Y vas a ser acusado por enseñar el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús no solamente está puesto el sacrificio en la cruz del Calvario. La gente cuando menciona a Jesús, a Cristo, en el sacrificio, nada más que piensen eso, nada más. Y ayer explicamos cuando dice creer a Cristo, el texto ahora se me fue a la mente, creer a Cristo y serás salvo tú, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice el texto. ¿Y qué significa creer? Ve, y el mundo moderno hoy en día dice, es creer en Cristo nada más, pero es que creer en Cristo encierra profecía, tienes que creer las profecías de Cristo. Entonces tienes que enseñar las profecías de Cristo, esas que quieren eliminar las iglesias, esas que no quieren que se hable de ellas.
ese librito de Daniel y de Apocalipsis y de Ezequiel y Zacarías, que son muy complicados y que pueden asustar a la gente, tienes que enseñarlo. Si quieres creer en el Señor Jesús. Encierra compromiso. Hay un compromiso con Cristo. Hay un compromiso con Dios. Encierra consagración. Ahora tienes que consagrar tu vida a Él. No puedes vivir tu vida como tú quieras. Encierra abandono del pecado. Tienes que pasar con Él en el proceso de la santificación. Empezar a morir al yo. Y a destruir el pecado dentro de ti. Alimentar la naturaleza de Cristo que está en ti desde el día de tu bautizo. Tienes que estar encerrado confianza. Tienes que aprender a desarrollar la fe y la confianza en Jesús. Segundo, seremos acusados por esparcir la doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús encierra obediencia, porque tienes que obedecer exactamente como Él la presentó en su palabra. Estudio, tienes que estudiar y profundizar en su palabra. Tienes que buscar en qué consiste la doctrina de Jesús. Esa es tu obligación. Y hay gente que no les gusta estudiar. Entonces dice, eso es muy complicado. A mí lo que me interesa es tener a Cristo en mi corazón. No puedes tener a Cristo en tu corazón si tú no conoces a Jesús ni conoces su palabra. Encierra obediencia, estudio, justicia, investigación, meditación, reforma, leyes, conocimiento, tiempo, comprensión. Todo eso encierra la doctrina de Jesús. Y te van a acusar por enseñar la doctrina de Jesús. Tercero, seremos acusados por señalar a los que rechazan y ponen a Jesús en maldición. Esto encierra presentación de la verdad, encierra exhortación, encierra lealtad, valor, integridad. Y te voy a decir algo. Dice que seremos acusados por señalar a los que rechazan y ponen a Jesús en maldición. Si tú niegas lo que estás leyendo y no lo predicas, hay un problema. Pero he descubierto con este asunto de la no Trinidad, y es un ejemplo de ello, he descubierto a 2 o 3, inclusive pastores, que según ellos lo habían entendido un tiempo atrás. En este caso, si me pongo de ejemplo, primero que yo. Pero nunca he escuchado a ninguno de estos pastores hablar sobre este asunto. Nunca he escuchado a nadie exhortar, ni demostrar lealtad, ni tener el valor, ni la integridad para presentar esto. Y si tú no quieres presentar esto, tienes que mirarte dentro de ti. Yo no voy a asegurar lo que hay dentro de ti, pero pudiera haber cobardía, pudiera haber vergüenza porque no quiero señalarme para que nadie me vea. Hay muchos que son muy inteligentes, no quieren ser los primeros. Ellos dicen que se lancen otros, a ver cómo les va y entonces yo poder ver qué hago. O si no, yo me meto en el medio. No soy ni el primero, tampoco soy el último. Estoy en el medio allí, camuflajeado. Y dice Cristo, aquel que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. Si te avergüenzas de este evangelio de Cristo, si te avergüenzas de enseñar esto, es porque dudas de esto. Es porque no te ha amanecido. Y cuando llegue el tiempo de prueba, en el tiempo que tengas que pasar por lo mismo que pasó Jesús, pero sin esperanza igual que pasó Jesús, sin consuelo y sin apoyo y sin nada de parte de Dios, veremos si vas a poder sobrevivir. Cuando rechazamos la doctrina de Cristo, lo convertimos a Él en maldición para Dios. Si tú rechazas su doctrina, estás diciendo, yo no creo en esto que tú escribiste. Yo no creo que tenga que pararme del lado de la verdad que eres tú o que tú dices ser. Por lo tanto, no te quedas en terreno neutral. Y voy a leerles algo que me llegó hace poco. Dice esta cita que ustedes la tienen en pantalla. Aparentemente, algunos no participarán en el conflicto en ninguno de los dos bandos.
Parecerá que no toman partido contra la verdad, pero tampoco se adelantan osadamente por Cristo por temor a perder propiedades o a sufrir reproches. Los tales serán contados con los enemigos de Cristo. Y termino con esto. Estoy preocupado por los dos grupos de iglesias que existen hoy en día. Y usted me dirá, ¿existen dos grupos de iglesias? Sí, hay dos grupos de iglesias. Ahora mismo, en el 2023, tenemos dos grupos de iglesias y están bien definidos ahora. Tenemos el grupo de iglesias que son los liberales y tenemos los conservadores. La iglesia organizada, o sea, la iglesia adventista de séptimo día corporativa, representa el grupo liberal. Esta iglesia está llena de preconceptos. Y sus preconceptos son que Cristo solo mira el corazón y la intención, sin importarle a Él lo que hagas o cómo vivas. Ese es el preconcepto que tienen ellos. Por lo tanto, son liberales. Andan como quiera, se visten como quiera, adoran como quiera, hacen lo que quieran. Porque lo que importa es tener a Cristo en el corazón. Tengo una mala noticia para este grupo. Y la noticia es que este grupo no va a recibir al Señor Jesucristo. Y usted me dirá, bueno hermano, ¿y qué hay del otro grupo? De los conservadores. Los ministerios independientes hoy en día son los que representan a la iglesia conservadora. Ellos también tienen sus propios preconceptos, ¿sabías eso? Y sus preconceptos son la idea de que ellos sí predican la verdad presente. Y eso está bien. Usan la música correcta. Eso está bien. Ellos tienen reverencia en sus cultos. Eso está bien. Ellos se visten correctamente. Ellos hacen todo al pie de la letra. Eso está bien. Tengo una mala noticia para este grupo que piensa que teniendo esto están bien. Y la mala noticia es que ellos tampoco verán a Cristo. Y usted me va a decir, bueno, ni la iglesia corporativa, ni los ministerios independientes. Hermanos, y termino con esto, para que medites. Solo recibirán a Cristo los que estén dispuestos a poner sus preconceptos a un lado y decidan vivir el Evangelio de Cristo. Dice la matutina, recibiréis poder en el 27 de febrero. O sea, el lunes pasado. Necesitamos establecer la diferencia entre la santificación falsa y la genuina. La santificación no es meramente profesar y enseñar la palabra de Dios, sino vivir conforme a su voluntad. Si crees que porque predicas la verdad presente, si crees que es porque acusas a la iglesia nominal todo el tiempo, o señalas constantemente lo que hacen mal, si crees que porque haces eso estás bien, y porque tus signos son con piano y órgano, no hay trompeta, no hay batería, y estoy de acuerdo con eso, no estoy diciendo que eso se puede usar, no quiero confusión, no estoy diciendo se puede usar o no, lo que estoy diciendo, si crees que porque tú practicas eso, estás en lo correcto, estás mal. Ambos grupos no recibirán a Cristo, ni los liberales, ni los conservadores. De hecho, hay hermanos que uno les dice, ¿qué haces en la iglesia corporativa? No, pero esta iglesia es conservadora. Es un templo que pertenece a la iglesia corporativa. Lo importante para nosotros es no ser oidores de la ley de Dios, de la palabra de Dios, sino hacedores de la ley. Y el problema en nuestro pueblo, en el pueblo adventista, es que muy pocos nos estamos convirtiendo en hacedores de la ley.
pero todos sí somos oidores de la ley. ¿Observamos la ley? Sí. ¿La reconocemos? Sí. ¿Sabemos que hay 10 mandamientos? ¿Sabemos? Sí, eso lo sabemos. Pero no lo guardamos. Y hay predicadores de la verdad presente que tal parece que de lo único que protestan con relación a la iglesia nominal es que quitaron el púlpito de la plataforma y pusieron batería, es que ellos comen carne en la iglesia y nosotros no comemos carne, es que ellos se visten con pantalones y nosotros no usamos pantalones. Tal parece que eso es lo único que los separa de la iglesia nominal. ¿Y sabes por qué? Parece ser que eso sí es lo único que los separa de la iglesia nominal, que estos usan música con batería, que usan música evangélica, que se usa música pentecostal y nosotros usamos la música antigua del linaje adventista. ¿Y sabes qué pasa? ¿Por qué aparentemente es verdad? Porque los mismos predicadores, hay muchos ministerios de la verdad presente que poseen las mismas doctrinas de Roma que posee la iglesia nominal. Y por eso, en lo único que ellos se ven diferentes a la iglesia nominal es que nosotros adoramos conservadoramente y ustedes son muy liberales. El Espíritu Santo se está por derramar y no nos estamos preparando para lo que es. Y nos estamos enfocando en una cosa. Inclusive, si fuera la cosa correcta estaría bien, pero no es ni en lo correcto. Y por eso les decía al principio, muchos se están enfocando en ley dominical. Y no nos enfocamos que por lo mismo que padeció Jesús, el mismo significado que tiene que ver su cruz, es lo mismo que se va a repetir para mí. Y por la misma prueba que Él pasó, voy a pasar yo. ¿Crees que la puedas pasar estudiando por ley dominical? Quien está preocupado por ley dominical y por qué va a comer o por qué no va a comer, está preocupado por las cosas terrenales. Porque si Cristo dice que tu pan y tu agua no te van a faltar, no te preocupes. Pero estamos preocupados por eso. Y por eso el preconcepto que tenemos está mal. Muchos se van al campo, pero traen la ciudad al campo. Y creen que por el hecho de estar en el campo, ya estoy bien. Estoy con una ciudad en el campo, pero yo estoy bien. Y no saben que venir al campo es simplemente para cambiar tu vida del sistema del mundo a llevarla a un sistema más sencillo. Pero seguimos viviendo en el campo las mismas vidas y el mismo lujo que teníamos en la ciudad. Lo único que hiciste fue salirte de la ciudad para un lugar más tranquilo. Eso es lo único que has hecho. Hermano, ojalá que ustedes hayan meditado lo que hemos hablado. Espero que no me hayan escuchado con ningún tabú. Siempre hay personas que entienden mal las cosas, malinterpretan mal las cosas. Se siente que estamos acusando y se siente que estamos así. Espero que entendamos que nuestra preparación tiene que ver con un asunto más serio y no nos estamos preparando. Que entendamos que tenemos que aprender a vivir el Evangelio. ¿Estamos llenos de profecías? Sí. Pregúntale qué adventista de la verdad presente no domina Apocalipsis y Daniel. El 99% lo domina. ¿Dominamos el espíritu de profecía? Sí lo dominamos. Y tengo miedo de estar solamente llenos de conocimiento. Porque simplemente nuestra vida se habrá reducido a un conocimiento de las Escrituras. ¡Wow! Que la gente diga, ¿cómo sabe esa hermana? ¿Cómo sabe este hermano? Pero ese no es el punto. El punto no es solamente tener conocimiento. Sí necesitamos tener conocimiento, pero hay que avanzar a otro paso. Tenemos que aprender a vivir ese conocimiento. Y no lo estamos haciendo. Y cuando llegue el tiempo de la prueba, no es de la ley dominical. El tiempo de prueba en la quinta trompeta, no lo vamos a pasar. No tiene nada que ver si eres del bando de los liberales para que te pase para el bando de los conservadores. Si estás viviendo en el bando de los conservadores igual como los liberales, ¿en qué sentido? Con tus preconceptos y creyendo que aquí yo ahora estoy haciendo lo correcto. Si estás viviendo así, estás mal. Si vienes para el bando que vayas, procura
en realidad estar en el bando de los hacedores de la ley de Dios. Por eso yo les digo en realidad, no me interesa ni el bando de los liberales, ni el bando de los conservadores. Me interesa el bando de los hacedores de Dios. Yo y mi casa nos hemos propuesto convertirnos en hacedores de la ley, en hacedores de la palabra de Dios, en predicadores de la doctrina de Cristo. Nos hemos propuesto no sentir vergüenza por esto. Nos hemos propuesto presentar la verdad tal y como está en las Escrituras y señalarla tal y como la Escritura lo señala y amonestar a los que las Escrituras me dicen que amoneste. No me interesa quién se pueda sentir mal en ese aspecto. Deberíamos ser espirituales, hermanos, y no carnales, para no molestarnos frente a una exhortación, para no molestarnos frente a la verdad de Dios y a su palabra. Que Dios nos bendiga y nos guarde, que nos ayude a entender esto y más que entenderlo, que empecemos ya a convertir esto en una realidad en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Oramos nuevamente. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos de tu Santo Espíritu en esta hora, porque necesitamos hoy más que nunca de tu valor. Necesitamos llenarnos del coraje de Cristo Jesús. Necesitamos llenarnos de la fe, de la confianza, de la paz y de la seguridad en tu nombre. Ayúdanos, Padre, para que nos convirtamos en hacedores de tu palabra y no solo en oidores de tu palabra. Creo que hemos sido oidores de tu palabra por mucho tiempo. Ahora necesitamos ponerlo en práctica. Necesitamos entender que por todo lo que Cristo pasó, aparte que lo agradecemos con todo nuestro corazón, tenemos también que entender que por lo mismo pasaremos nosotros, por lo mismo pasará tu iglesia. Estamos enfrascados en nuestros preconceptos, al punto que prácticamente, Padre, no nos interesa tu palabra ni tu ley. Permite que esto no sea una realidad en nuestras vidas, que nosotros estemos interesados en tu palabra y en tu ley, que estemos dispuestos a predicarla sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de vergüenza. Que levantemos la doctrina de Cristo como la antorcha de la verdad donde quiera que estemos. Contigo lo tenemos todo. De tu lado estamos en el lugar correcto. Bendícenos en este día y que sigamos gozando de las horas de este día santo y de tu reposo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.